dos jóvenes historiadores, Jorge Locio y Emilio Candela, catedráticos de la Universidad Católica, que nos traen un libro que sin duda es particularmente interesante porque habla de medios de comunicación y concretamente de prensa. El título es Prensa, Conspiraciones y Elecciones, el Perú en el ocaso del régimen oligárquico. Hablamos de un país que va entre 1930 a 1950, ¿no? 60. Y bueno, una época tremenda en la que no ha pasado y sobre todo, sin duda es un periodo en el que la prensa tuvo una singular importancia y participación en una lucha ideológica y además en conspiraciones y lío y medio y golpes, etcétera. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y además han tenido como prólogo de Antonio Zapata, un historiador destacado, y de Gonzalo Segarra Mulano, vicepresidente del Consejo de la Prensa Peruana, así que empiezan por todo lo alto. Además, 10 años de trabajo, ¿no es cierto? Sí. Bienvenidos. Sí. A ver, cuéntenos un poquito, Jorge Locio primero y después, claro, Emilio Candela, cómo es que surge la idea y cuánto de pasión hay en este tema, porque sin duda cuando hablamos de la prensa no podemos estar muy tranquilos. Sí, es verdad. Bueno, nos interesaba y nos interesó desde hace mucho tiempo trabajar esta época porque pensamos que entre los 30 y 60 se producen cambios en la política peruana que tienen legados hasta el día de hoy, ¿no? Es una época donde internamente el Perú empieza a crecer demográficamente, empiezan las migraciones fuertes a Lima, crecen las clases medias y eso lleva a que los actores políticos tengan de cierta forma que reinventarse y adaptarse a ello. Y externamente también es un periodo de post-revolución rusa, la Gran Depresión que lleva a una crisis del modelo liberal y a cuestionamientos sobre el tipo de país y economía que debía seguirse, es el auge también de los movimientos fascistas en Europa, y entonces todo eso lleva a cambios en la política peruana, que un poco nuestro interés era ver cómo esos cambios hasta el día de hoy siguen vigentes, ¿no? Por ejemplo, lo que tú señalabas, la ideologización de la política, ¿no? Es un proceso que se ve más nítidamente desde los 30, ¿no? Esa división entre derechas e izquierdas, también cambios como el populismo, ¿no? Una nueva forma de hacer política donde los líderes políticos tienen que ver formas de relacionarse con las clases medias, sectores obreros, migrantes, a partir de políticas clientelistas y mítines masivos. Y en ese contexto la prensa tiene un rol central, ¿no? Sí. Emilio Candela. Sí. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Y como mencionaba Jorge, pues el libro es un intento por, de alguna manera, mostrar cómo en estas décadas centrales del siglo XX en el país las luchas políticas adquirieron un carácter ideológico por la influencia de los hechos internacionales, ¿no? Como señalaba Jorge, la influencia de lo que había dejado la Revolución Rusa, la Gran Depresión, el ascenso del fascismo, del nazismo en los años 30 y ya luego en los años después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, el contexto de la Guerra Fría. Y el libro entonces trata un poco de mostrar cómo en estos años la política adquiere esa connotación y la prensa va a jugar un rol importante. La idea es básicamente por eso mostrar esta relación prensa-política a lo largo de estas décadas y cómo en diferentes coyunturas, y el libro sobre todo trata dos muy concretas, los años 30 y lo que luego va a ser un poco la coyuntura de los años 50, 40, 50 con la figura de Pedro Beltrán como una figura que será de alguna manera la que un poco va a simbolizar esta relación tan importante entre prensa y política, cómo efectivamente la prensa juega un rol fundamental. En los años 30, que es un poco la parte que yo más desarrollé, pues es claro, ¿no es cierto?, cómo la prensa va a estar ahí presente, pues representando diferentes tendencias ideológicas. Hay que recordar que es la época en que aparecen pues los partidos de masas, el partido aprista sobre todo, y también lo que fue un poco Sánchez Cerro, ¿no es cierto?, este caudillo militar que va a tener un partido también en la Unión Revolucionaria. Es una época por eso donde la prensa empieza a jugar ese rol de representar y de alguna manera difundir pues diferentes tendencias ideológicas y tendrá un rol en ese sentido bastante importante. Y hay figuras de la prensa, ¿no es cierto? No, yo siempre comento un poco cómo efectivamente, por ejemplo, un hecho que simboliza esta relación, claro, un hecho lamentable fue, por ejemplo, el asesinato del director del diario El Comercio, Antonio Miro Quesada, el año 1935, y que es un hecho que obviamente pues conmocionó a todo el país.
Entonces, de alguna manera, pues, la prensa va a empezar a reflejar ese debate, esa lucha ideológica que va a empezar a darse en la política peruana. ¿Quiénes son los personajes, aparte de Pedro Beltrán, que sin duda es emblemático, quiénes son los otros personajes que marcan en este periodo el trabajo periodístico? Y la otra cosa que también es importante, es decir, la prensa casi obligatoriamente era, digamos, partidaria, ¿no es cierto? Tomaba partido. No era una cosa aséptica, todavía no se pedía mucho la objetividad. En ese sentido, Beltrán trajo la novedad precisamente de eso, ¿no es cierto?, de poder encontrar un término medio. Pero por eso las pasiones y por eso el intento de cerrar los periódicos, de clausurar revistas y de perseguir periodistas por angas o mangas. Sí, es cierto. O sea, es un periodo muy agitado. Sí, muy agitado. Además hay mucha violencia. Está el asesinato, como Emilio, de los Melo Quesada, pero también el asesinato, por ejemplo, de Francisco Graña, que de cierta forma disparó el golpe de Estado de Odría. Entonces sí es verdad que es una prensa más ideologizada. Y también no solo que es la prensa más ideologizada, sino que además cada candidato tiene su propio diario que representa sus intereses. Hay prensa del Partido Comunista, prensa del Partido Aprista, prensa del Partido Fascista Unión Revolucionaria. Bueno, la prensa de Beltrán, que más bien apoya un modelo más liberal económico y defiende los intereses agroexportadores. Entonces es cierto que es una prensa muy ideologizada, ¿no? El comercio tal vez más nacionalista. Y pienso que Graña fue otro personaje y ya luego alrededor de la prensa... Bueno, ahí entra una figura notable, también que es casi novelesca, ¿no es cierto? Por lo tanto está Chupito Ortiz de Ceballos, que también es un personaje notabilísimo, ¿no es cierto? Pero pienso sobre todo en Eudosio Ravite. Claro. Un personaje fascinante. Es fascinante. Del que faltan... o sea, hay estudios, pero faltan más estudios. Además es un personaje fascinante porque se mueve del Partido Comunista, ese radical, ateo, a ser la mano derecha de Beltrán. Además es un personaje fascinante porque es, creo que, el personaje más deportado de la historia peruana, deportado por todos los regímenes. Y odiado no solamente a nivel interno, sino también externo. En realidad se dice, yo en ese tiempo vivía en México y me moría de ganas de poder conocerlo, no se pudo, lamentablemente, pero lo mataron y se dice que quien lo mató fueron los sandinistas, porque en ese periodo era, en los años 70. terrible Sí. porque era una de las plumas más feroces que se pueda conocer, ¿no? Sí, efectivamente. Y polémica. Hay varias figuras. Yo, por ejemplo, podría mencionar a un periodista, quizá de repente no lo conoce mucho día, ¿no? Pero Federico Mora, un periodista de la primera mitad del siglo XX. Yo iba a mencionar ahí justamente una anécdota graciosísima de Mora, porque él tenía un periodiquito que era terrible contra, creo que Leguía, ¿no? Contra en los 30 ya, contra Sánchez Cerro. Contra Sánchez Cerro, una cosa así. Y en un buen día cambió la línea de la revista y entonces en el Jirón de la Unión lo pararon y le dijeron que era una vergüenza cómo se había vendido, ¿no? Y que era pues un periodista deleznable, no sé qué cosa, y que había recibido además 20.000 soles del dictador y no sé qué. Entonces More dijo, en efecto, pero eso lo único que demuestra es lo mal pagada que está la inteligencia en el Perú. Así es. Y un cinismo extraordinario. Sí. Supongo que cuando uno hace un análisis histórico de esta naturaleza, parte como de la referencia que tiene es la actualidad, ¿no es cierto? Sí. Uno analiza qué tipo de relación hay prensa-poder en esta época de la historia y la contrasta con el pasado. ¿Cuáles son las diferencias más saltantes que han encontrado a lo largo, ¿no? Una, a mí me parece que en este periodo de 30 a 60 me parece que la prensa está mucho más ideologizada. O sea, me parece que el debate es más ideológico. Igual, claro, hay pugnas personales y conflictos personales. Pero me parece porque que los partidos eran más fuertes, más también, ricos. Claro. Porque la ideología en general tenía más peso en la sociedad, ¿no? Yo pienso que sí. Yo pienso que eso se refleja en los debates de la prensa. Un debate ideológico más fuerte. Sí, efectivamente. Si tuviéramos que establecer ese paralelo, efectivamente es una prensa en la cual, como se menciona, los partidos son más fuertes, los partidos se den más a las ideologías, a las doctrinas. Y claro, es un mundo también más ideologizado, obviamente. Obviamente el mundo ya
posterior a, digamos, de los años 90, es un mundo más desideologizado, más pragmático. Entonces, eso también se refleja en la prensa. Y me imagino que debe haber una cuestión de menores posibilidades de elección. No hay televisión, la prensa escrita tiene una fuerza muy particular, compite con la radio que no es noticiosa, eso es una cosa que ocurre después, ¿no? Sí. Entonces, me imagino que los dueños de medios de comunicación tenían un poder enorme, ¿no? Sí, de hecho, yo pienso que absolutamente, ¿no? Por ejemplo, una cosa que a mí me parece interesante de la figura de Beltrán es que aunque no tenía el poder político, salvo un breve periodo en el gobierno de Prado, él guió en mucho la política peruana y lo hizo a través de la prensa, ¿no? Guió el debate político, popularizó sus ideas económicas con legados, yo pienso, hasta el día de hoy. Un equipo de profesionales de muy buen nivel. Exactamente, y reclutó gente de diversas tendencias, jóvenes, ¿no? Como Arturo Salazar o Juan Segarra, y a partir de la prensa yo creo que guió el debate político, incluso hizo caer gabinetes, alentó levantamientos, ¿no? Golpe de Estado. Ese poder ya no tiene la prensa. Nos los quieren atribuir, creo que una especie de añoranza del pasado, pero la opinión está en manos de mucho más, está más democratizada también, ¿no? Sí, efectivamente. No digo que no haya poder en los medios de comunicación, pero ¿no? Está, digamos, en términos de partidos, completamente atomizado. O sea, desde el punto de vista institucional, sí, claro, siempre es necesario e importante que existan, no digo la prensa como periódicos escritos solamente, pero que exista partidos y que exista prensa. Sí, claro, por supuesto. Claro. Relacionada con esos partidos. Claro, sí, efectivamente. Sí, como señala Patricia, efectivamente, en los años 30, 40, el único canal de comunicación política es la prensa y, claro, obviamente los encuentros en plazas públicas. Y en ese sentido, efectivamente, la prensa juega un rol bastante importante. Tan es así que, pues, que digamos, en Lima, pues, la población, cómo se enteraba de las noticias cuando en las... Bueno, a mí me cuentan, ¿no es cierto?, que algunos periódicos ponían unas pizarras, donde ponían, ¿no es cierto?, unas noticias, ¿no es cierto?, ¿no?, de los sucesos que se iban desarrollando. En el caso concreto de los 30, que es un poco lo que también menciona el libro, es bien interesante ver el caso de la Guerra Civil Española, cómo tuvo un impacto muy fuerte en el Perú de ese momento, en los años 30, y cómo los medios de comunicación, todos los periódicos informaban diario lo que pasaba en España. Es interesante ver cómo cuando uno ve los periódicos, la portada ya no hablaba sobre el Perú, sino lo que pasaba en España, ¿no es cierto?, el avance de los nacionalistas. Vamos a hacer un ratito una pausa porque el tiempo nos está quedando corto. 9:24 la pausa. Sí. Y después vamos con Jorge Bayón. Jorge Bayón de frente, él está viendo la visita de Keiko Fujimori a su padre. Jorge, muy buenos días. Doctor Robles, muy buenos días. Efectivamente, estamos en la Clínica La Luz, ubicada en la avenida Arequipa, en Lince. Está declarando Keiko Sofía Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, que se encuentra internado desde el último lunes en este establecimiento de salud. Nos están dando algunos detalles respecto precisamente al estado de salud del ex mandatario. La hipoplasia es una mancha en la lengua. Como ustedes saben, él ha sido operado 6 veces quirúrgicamente de la lengua y ha aparecido esta nueva mancha. Como el mismo doctor, el especialista en cuello cabeza, dice, hay que mantenerlo en observación y ver cómo evoluciona, ¿no? Dios mediante, a lo mejor esa mancha desaparece. Si no fuera así, se volvería a evaluar para ver si es que más adelante se haría una operación quirúrgica. Se hablaba de un problema depresivo también. Bueno, mi padre está recibiendo un tratamiento para la depresión y además también, como ustedes saben, tiene un problema de hipertensión. Entonces, todos estos controles también se aprovecha para hacer cada vez que él se interna. Lo importante es que se le permitió salir inmediatamente para hacerse estos controles. Ha recibido muy buenas evaluaciones por el profesional médico de esta clínica, a quien agradecemos también las atenciones. Y en principio, hasta ahora todo marcha muy bien. Estamos en esto para RPP. ¿En cuánto tiempo podría dar de alta a su padre? En principio debería estar, se le debe dar de alta el día de hoy. Hasta ayer en la noche todos los exámenes marchaban bastante bien, así que en las próximas horas esperamos que él regrese a la DIROI. Solo para reiterar, ¿tenía una dolencia también en el hombro, nos indicaba? Efectivamente, él hace algunos meses atrás tuvo una lesión muy fuerte en el hombro y esta es una de las razones por las que
él fue trasladado a esta clínica. Se le ha hecho todo un tratamiento para esta lesión traumatológica en el hombro y además ha aparecido lamentablemente una nueva leucoplasia. Esta lesión en la lengua está siendo evaluada. Según los médicos, los especialistas en cuello y cabeza, por ahora solo se va a mantener en observación y no se ha tomado la decisión de hacer una operación quirúrgica todavía. Se ha aprovechado también, como he dicho hace un momento, en hacer exámenes y evaluaciones al aparato digestivo, que es una resonancia magnética, una endoscopía, así también como un examen general y un tratamiento oftalmológico. Una consulta, no se me permite, fuera del tema de su padre. Hoy, esta mañana se va a ver en el Tribunal Constitucional una causa para muchos que ha llamado la atención, ¿no? El tema del habeas corpus presentado por la defensa de la primera dama Nadine Heredia. Integrantes de la PRISMA han manifestado que si no se da una decisión favorable, por lo menos en el sentido del Ministerio Público, debería denunciarse por prevaricato a algunos integrantes del Tribunal Constitucional. En esta oportunidad me van a disculpar, no voy a dar ninguna opinión política. Con un permiso voy a ver a mi padre. Gracias. Gracias, buenos días. Han sido las palabras entonces de Keiko Sofía Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, quien, reiteramos, se encuentra internado en una clínica en el distrito de Lince. En el transcurso de las horas, según lo que ha manifestado la lideresa de Fuerza Popular, sería ya dado de alta el ex mandatario. Vamos a volver con más. Directo en directo, RPP Noticias. Bueno, ya tenemos muy poco tiempo. ¿Cuánto tiempo les ha tomado realizar este trabajo? Bueno, ha sido un tiempo largo porque lo hemos empezado primero de forma paralela, luego nos fuimos dando cuenta que teníamos como intereses comunes y ha sido un proceso largo, ¿no? Porque hacer un trabajo de historia en realidad que es de por sí un proceso largo. Hay que visitar archivos, entrevistar personas. Sobre todo, cuidado en los juicios. Ah, sí, también. Sí. Oye, y además en este caso es como lo dice, me parece que es Gonzalo Segarra en el prólogo, llenan un vacío. Entonces, cuando son los primeros en hacer un trabajo, son los primeros en ver dónde está el archivo, ¿no? El trabajo de documental es más complicado. En este caso, una cosa que sería sensacional es también una antología de textos, porque las otras características que podrían mencionarse, seguramente ustedes lo señalan también, los políticos eran escritores, escribían. Ensayos, es cierto. Artículos. Sí, incluso Alberto Sánchez, por ejemplo, ¿no? Casi todos, ¿no? Sí, era polígrafo absoluto. Mariate y ni hablar. Claro. El propio Beltrán, él editorializaba. Yo creo que había... Casi todos eran escritores, sí. Luisa Flores. Sí, claro. Efectivamente. El libro, sí, efectivamente, como dice Jorge, pues nos tomó un tiempo. Yo desde que era estudiante me interesé mucho por los años 30, mis tesis las hice sobre esta época y Jorge, también tenía interés en la época y al final, coincidimos, ¿no es cierto?, ¿no?, en este interés y como dice, pues, visitar archivos, bibliotecas. A veces tenemos problemas porque, claro, cuando se era la Biblioteca Nacional, los investigadores tenemos ahí algunos problemas, pero en fin, obviamente siempre veamos la manera de poder acceder a las fuentes y poder, obviamente, sacar, ¿no es cierto?, libros, ¿no?, productos como este. Bueno, muy interesante, Jorge Elosio y Emilio Candela. Gracias por haber estado con nosotros. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Ya se presentó el libro? No, todavía. Esperamos inicios de noviembre. Sí, perfecto. Solamente para terminar, queremos agradecer a la Universidad Católica, al Instituto Riagüero, que son los que han permitido, ¿no es cierto?, la publicación del libro. Muy bien. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Hasta luego. 9:30 de la mañana, una pausa.